Buenos días a todos. Hoy nos encontramos con Pedro Pablo. Él es, por decirlo así, un activista y un promotor del Día Internacional del Hombre, el cual fue el 19 de noviembre. Y hoy vamos a hablar de un documento muy interesante y una investigación que él lleva varios años haciendo. Y la idea es empezar a identificar cómo muchas veces cuando forzamos la igualdad, por un lado, también podemos crear discriminaciones por el otro lado. Entonces, estamos como en un punto importante, especialmente en países como Colombia, como un punto de quiebre en el que es importante empezar a entender el tema a fondo y poder identificar las soluciones que realmente necesitamos para crear como una sociedad más equitativa. Entonces, Pedro Pablo, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Juliana. Aquí muy feliz de poder compartir contigo este espacio y un saludo a todos los que te escuchan y te siguen. Muchas gracias. Ok, entonces cuéntanos un poquito de la investigación que estás haciendo, hace cuánto estás trabajando en ella y cuál es el objetivo de esta investigación puntual. Bueno, hace como unos 5 años empecé por un problema, por un tema personal que tuve que empecé como a darme cuenta de que el feminismo en algunos aspectos había pasado la raya de buscar la igualdad y ya estaba generando como privilegios y discriminación. Entonces, poco a poco empecé a escribir a entidades del Estado, a preguntarles, oiga, y hablan mucho sobre los derechos de la mujer y bueno, los derechos de los varones, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y empiezo a ver que entre, digamos, los mandatos constitucionales de igualdad y lo que me responden y la realidad, eh, pues se está invisibilizando que los hombres también tienen problemas, también tenemos problemas, que podría haber una agenda masculina de género, al igual que hay una agenda femenina de género. Y la otra cosa que me doy cuenta es que todo este discurso feminista, que si bien tiene unas reivindicaciones muy válidas, se está planteando de una forma confrontacional, es decir, qué tienen las mujeres que no tiene el hombre o que quieren que tiene el hombre pero no ellas. Se usa mucho la palabra violencia, la palabra opresión, o sea, son palabras rudas todo el tiempo y pues personalmente me gusta mucho un psicólogo que se llama Martin Seligman. Martin Seligman trabajaba con depresivos y de pronto un día su hijo le hace una pregunta y le dice, bueno, pero si eso está mal, ¿qué es lo que está bien? Y él se da cuenta de que no sabe cuál es el estado feliz de la mente y empieza a trabajar y se comienza lo que es la psicología de la felicidad. Y yo creo que eso le pasa mucho también al discurso de género. Oiga, ¿cuáles son las relaciones sanas en el género? ¿Y qué se está invirtiendo en eso? No se está invirtiendo un peso en relaciones sanas entre géneros. Todo es la reivindicación, la opresión, el no sé qué. Entonces, empiezo a darme cuenta de que lo más interesante de las relaciones entre hombres y mujeres es que seamos buenos coequiperos en los distintos espacios que nos encontramos en la vida. Y en eso no se está invirtiendo. El discurso de género no está invirtiendo en que tengamos unas relaciones con una energía más chévere, más bacana, más sana, sanando lo que haya que sanar, aprendiendo lo que haya que aprender. Ujú. Y eso me gustó mucho de tu blog, de tu propuesta, que va en ese mismo sentido, en decir, oiga, un momento, aquí hay algo que no encaja. Esa es un poco la historia de la búsqueda. Entonces empecé a documentar eso y a ponerle datos y cifras y bueno, saqué un documento este año, un informe de cómo están los derechos de los varones en Colombia en el 2024. Nosotros vamos a estar compartiendo en la descripción del video ese documento para que lo bajen, lo descarguen y lo lean porque hay realmente estadísticas muy interesantes y análisis muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, porque lo que tú dices es cierto, yo me consideraba feminista hasta que empecé a hacer mi trabajo interior, a sanar mi femenino y masculino y a leer feminismo. Cuando empecé a leer feminismo, más me empecé a dar cuenta de todo ese lenguaje tóxico que tú hablas. Estoy hablando de libros del 1970, que se supone que todavía no son tan extremos, pero todo inicia en que el hombre busca oprimir a la mujer y su narrativa empieza ahí. Todo esto que vemos en las entidades estatales, en las entidades educativas,
es como una consecuencia de eso que inicia en los 70. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque está pasando exactamente lo que tú estás expresando acá. Estamos oprimiendo conscientemente al otro, discriminando, por decirlo así, al otro. Yo quiero que hagamos un entendimiento como de palabras simples para que las personas puedan seguir entendiendo en la conversación que vamos a tener. Yo quiero entender cuál es la diferencia de igualdad y equidad. Hay personas que hablan de equidad, hay personas que hablan de igualdad. ¿Cuál es exactamente la diferencia ahí? Para mí, ¿qué es lo importante entender? Es importante entender que los hombres y las mujeres tenemos diferencias biológicas. Los hombres somos un poco más fuertes, más altos, más pesados, necesitamos comer un poco más. Nuestros cerebros son diferentes. Hay una youtuber que me encanta, que es una neurocientífica, Marian Rojas Estapé, que tiene algunos videos en donde explica muy bien cuáles son esas diferencias del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Tenemos hormonas diferentes, la testosterona y el estrógeno, que nos llevan a emociones diferentes. Tenemos vivencias diferentes, sobre todo en el tema de la reproducción, o sea, la vivencia del embarazo, el parto y la lactancia, pues no la tenemos los hombres. Y todo eso nos lleva a ser realmente diferentes. Salvo en los temas de embarazo, parto y lactancia, pues siempre, en cualquier problema que pueda tener una mujer, va a haber una proporción de hombres que también lo tengan, en mayor o menor medida. O sea, hay problemas que se ensañan con las mujeres y hay problemas que se ensañan con los varones. Entonces, cuando se habla de igualdad o de equidad de género, pues uno tiene que entender que hay diferencias. Y en la mitad además hay todo un espectro LGBTIQ más que también hay que reconocer que su existencia. Pero lo importante es que la política de género entienda que existen esas diferencias y que, por ejemplo, es por biología, no por cultura, que siempre va a haber más hombres intentando estudiar tecnologías y STEAM que llaman ahora, y siempre las mujeres, va a haber mayoría de mujeres que prefieran estudiar humanidades. Y eso es por biología, no es por cultura. Puede que la cultura lo haya interpretado o le haya dado forma o lo haya ritualizado, pero no es por cultura. Entonces, a mí me parece válido también, por ejemplo, yo soy muy alto y si quisiera ser un deportista, trabajar de oficio en el deporte, pues tendría ventajas en voleibol o en baloncesto, pero sería un desastre como jinete de carreras. Una persona de talla baja sería muchísimo más eficiente como jinete de carreras que yo, que al pobre caballo le tendría que poner casi que 100 kilos más que una persona de talla baja. Entonces, tenemos diferencias y las podemos aprovechar, esas diferencias, y aprender a hacer equipo con esas diferencias. Entonces, para poder trabajar como equipo, que es un poco el mensaje que me gustaría a mí transmitir, es desde esa igualdad entender que tenemos diferencias y saquémosle provecho a esas diferencias. Cada mujer tiene unas habilidades y cada hombre tiene otras habilidades. Si nosotros vamos a ser pareja, pues la idea es aprovechar las ventajas de uno y otra como familia o como pareja, pues dar lo mejor como equipo. Esa es la idea de la igualdad y la equidad, es entender que hay diferencias, entender que se debe trabajar desde el respeto, y ahí estamos. Ahora, en este momento, cuando se habla de equidad de género, es solamente desde los intereses de la mujer, pero no se está mirando los intereses del hombre o los problemas del hombre. Cada vez que en política pública alguien habla de equidad de género y uno mira el contenido, es un contenido que discrimina al hombre indudablemente. Antes de pasar a esos documentos, dijiste muchísimas cosas importantes. Una, la diferencia entre hombres y mujeres. El movimiento feminista y de género se fundamenta en que estas diferencias no existen. Y está escrito. Cuando tú lees ellos, está escrito. No hay diferencias, ciencia suficiente para demostrar que somos diferentes. Sin embargo, muchas de estas teorías vienen de los años 60, cuando no se había hecho mucha investigación del tema. Hoy, en el 2024, hay muchísima investigación del tema, del cerebro y de las diferencias hormonales. Y cómo nosotros tenemos diferentes detonantes, hombres y mujeres, de estrés
y diferentes formas de liberar ese estrés. Entonces, cuando estamos como en el mundo corporativo, que es el que yo como tengo más experiencia, como cuando estamos presionando esas agendas, las estamos haciendo sin considerar esas diferencias. Y si no las consideramos, todo se convierte en juicio. Ah, es que usted no es empático. Ah, es que usted no es fuerte. Ah, entonces se convierte en un juicio porque estamos forzando a que todos seamos totalmente iguales, actuemos de la misma forma, vendamos de la misma forma, lideremos de la misma forma. Y en el fondo lo que está haciendo es exacerbando el problema de estrés, depresión y ansiedad de los Claro. hombres y mujeres. No, tienes toda la razón. Dos cosas. Uno, pues esto, la tesis del feminismo de que las diferencias entre hombres y mujeres es solamente cultural, llamemos eso exclusivismo cultural. Eso surge de un documento, un libro de Simone de Beauvoir que se llama Segundo Sexo. Esta francesa filósofa dice que todas las diferencias de género entre hombres y mujeres es una cosa que impone la cultura patriarcal y toda la cosa. Y eso ha hecho carrera, y uno lo ve en todos los documentos públicos, pero eso es mentira. Digamos que hay un documental muy famoso que hicieron dos noruegos hace como en el 2014, creo. El documental se llama Lavado de Cerebro, y los documentalistas son Ole Martin Ilge y bueno, y otro, que son como los Pirri de Noruega, y ellos empiezan a preguntarle a los científicos, oiga, ¿qué tan cierto o qué evidencia científica hay de que las diferencias de por qué las mujeres prefieren enfermería y los hombres prefieren estudiar ingeniería, qué tanto, qué soporte científico tiene eso? Y empezó a golpear las puertas de todos los científicos que han estado estudiando el tema y encontró un montón de evidencias que decían que no, que la biología sí determina las vocaciones de las personas. Lo encontró en evolucionistas, lo encontró en psicólogos, y llamó a todas las puertas de quienes defienden la tesis de ese exclusivismo cultural de Simone de Beauvoir, y ninguno tenía una evidencia científica de que la explicación de por qué las mujeres preferían las humanidades y los hombres las ingenierías. No hay ni una sola prueba científica de ese exclusivismo cultural de Beauvoir. Entonces, sí hay un determinismo biológico, es decir, que hasta cierto punto nuestra biología diferente, nuestro cerebro diferente, sí nos predispone a buscar oficios diferentes y a manejar, como tú dices, un trabajo de manera diferente. Entonces, negar eso es estúpido, aprovecharlo sabiamente es inteligente. Entonces, un poco lo que hay que hacer es decir, oiga, dejémonos de pelear, intentemos entender esas diferencias y hagamos equipo aprovechando esas diferencias y no peleándonos con ellas. Eso que dices se empieza a notar desde los primeros años de vida, porque nosotras desde chiquiticas, desde nacer, las mujeres, somos más empáticas, somos más conscientes de la comunicación no verbal, y el niño es menos consciente de eso, no le importa si es un juguete o una cara de una persona, las niñas diferencian las caras más rápido y poco a poco los juegos empiezan a ser diferentes. Los niños quieren jugar más al deporte, a las reglas, más agresivos, los niños quieren hacer más chismes, hablar más. Entonces, realmente, desde antes de nacer incluso, esas diferencias ya se están notando. Sí. Y lo que dices es súper valioso porque yo caí en la trampa de tener que estudiar ingeniería. Yo hoy, a los 40 y pico, me di cuenta que realmente yo quería algo que tuviera que ver con la mente y no ingeniería, pero como era la presión de no hay que estudiar carreras que den dinero, las carreras del futuro, hoy me doy cuenta que fue una presión que no fue decidida con lo que yo quería. A mí realmente las máquinas no me interesan, ¿sí me entiendes? O sea, no la producción, no. Disfruté de la carrera y me desempeñé un tiempo en ella, pero el fondo de mi corazón quería otras cosas. Y es ahorita, después de que he empezado como a despertar de estos programas, que me doy cuenta, oiga, me dieron como la educación inadecuada, impulsándome a hacer algo que no, para lo que no estoy diseñada, algo que no soy yo. Pues digamos que una de las investigaciones que mostraron el documental de estos dos noruegos, que era a los 2 días de nacido, las bebés sostenían más la vista con rostros y los niños sostenían más la vista con objetos y juguetes.
A los 2 días Exacto. de nacido, o sea, era recurrente y eso era una de las tantas pruebas de que la mente de los niños y de las niñas es distinta, porque a los 2 días de nacido no había la más mínima posibilidad de inducción cultural, como proponen los seguidores de Simón de Beauvoir. Eso implica unos aprendizajes culturales, implica que obviamente nos toca renunciar a creer que las mujeres son menos que los hombres o que los hombres son menos que las mujeres, que es lo que está ocurriendo ahora, sino que, oiga, somos diferentes, aprovechemos esas diferencias. Me acuerdo muchísimo una vez que estábamos mostrándole un proyecto a un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y el mamo dijo, me parece muy interesante, no sé qué, pero me gustaría escuchar la opinión de mi esposa. Y llamó a la mujer. Que esa es una forma bien interesante de tener puntos de vista adicionales. Y hay un montón de anécdotas al respecto de cómo cuando se hacen equipos entre hombres y mujeres, se logran unas habilidades, como decía Mario Benedetti, somos más que dos. De acuerdo, me parece muy curioso que menciones a los mamos a la sierra, porque yo estuve en Ciudad Perdida y me encantó ver cómo están los roles tan claros entre ellos y ellas, ¿no? Ellos son los que mambean, ellas son las que tejen, y ninguno de los dos se siente mal, ni oprimido. Simplemente entienden que sus habilidades se prestan más para ciertas cosas que para otras. Uh -huh. Entonces, realmente cuando vamos a los indígenas, se vio un balance muy armonioso entre las dos fuerzas, por decirlo así, masculina y femenina. Sí. Eso me acuerda también, para hacer un paréntesis ahí, de que una también de los efectos que está pasando el mundo de hoy es que la testosterona en los hombres está bajando, los estrógenos en las mujeres y el balance hormonal de las mujeres está cada vez peor, entonces por eso el estrés, la depresión, los divorcios, etcétera. Y hay estudios que comparan a indígenas de las mismas edades y ellos tienen todas sus hormonas balanceadas. Es muy curioso. También seguramente afectará la comida y todo, pero yo siento que es eso que tú hablas, ese apoyo, esa definición de roles clara entre los dos, sin estriparle el uno ni al otro, tiene que ver con que tengan también una psicología y unas hormonas más saludables, por decirlo así. Sí, fíjate que en varios textos de políticas públicas están acusando a quien cree en roles de género, eh, a quien cree en estas diferencias y en este determinismo biológico de las preferencias de hombres y mujeres y de las habilidades diferentes de hombres y mujeres. A los que creen en eso los acusan sobre todo si son hombres, de ser más violentos. Y la realidad es que cuando uno mira algunas investigaciones sobre violencia de género, las creencias en roles de género se explican muy poco o tienen una correlación muy bajita con los actos de violencia. Sí es posible que ocurra más bien lo opuesto, que la gente muy, muy agresiva diga es que con las mujeres la justifique, digamos, con los roles de género, pero en términos generales eso no pasa. Y eso lo ves tú, por ejemplo, en las políticas de Colombia sobre violencia de género, acusando a quien cree en los roles de género de ser el causante de eso. Eso es mentira. En términos generales, por ejemplo, el alcoholismo está mucho más correlacionado con los comportamientos violentos en la familia y no se menciona ese tema. O sea, probablemente el 50% de los eventos de violencia tienen alcohol asociado, o por ejemplo los trastornos de personalidad o las infancias en ambientes tóxicos. Y ese tipo de cosas no aparece como explicación de la violencia intrafamiliar en las políticas de violencia de género, cuando son causas reales mucho más directas y mucho más analizables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La solución a la política de género es decir que el hombre que piensa que hay roles es una especie de hombre de las cavernas, y realmente pues las estadísticas de género pues no se solucionan del todo porque no se están atendiendo las causas reales. Exactamente, eso sí te iba a decir. Estamos reduciendo los problemas de violencia familiar, no voy a decir de género porque creo que hay una sutil diferencia. Estamos reduciendo la violencia familiar es que es hombre. Y de ahí para abajo no hay ninguna investigación de sociología o de psicología
para poder apuntarle a los problemas de salud mental que están sufriendo los hombres. ¿Por qué llegó a cometer ese acto? ¿Sí? ¿Qué pasó en su vida? ¿Por qué estaba desbalanceado? ¿Por qué pensó que esa era la mejor forma de salir del problema? Aquí hay varias cosas. En una encuesta que hace Profamina en el año 2015 sobre violencia intrafamiliar aparece que las mujeres ejercen más violencia psicológica que los hombres. Es una encuesta que hace preguntas muy precisas de distintas formas de violencia psicológica. Y varios de los indicadores las mujeres puntuaron mayor en violencia psicológica. Y así como el hombre es más fuerte, la mujer puede tener más inteligencia emocional que el hombre. Entonces, digamos que esa es su arma superpoderosa de ellas. Y por eso cuando quieren atacar normalmente, pues en fuerza física no tienen las de ganar. Entonces tienden a atacar más con violencia psicológica. El hombre se suicida 4 veces más que la mujer en Colombia, y una de las causas principales son problemas de familia. Y fíjate que eso no está correlacionado. También el hombre está más expuesto. Es curioso porque la mujer tiene mayores indicadores de depresión y ansiedad que el hombre en términos de salud mental, pero el hombre está ejerciendo los cargos de mayor riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres son más vulnerables a la violencia que el hombre. Cuando se enfrentan en boxeo un hombre contra una mujer, así tengan el mismo peso, la desbaratan. Eso, en las Olimpiadas ahora hubo un escándalo por una persona que tenía unos cromosomas ahí de hombre. Entonces, eso demuestra, digamos, que en violencia física, pues la desbaratan. Entonces, la mujer es mucho más vulnerable. Y yo creo que eso es una ventaja evolutiva para la mujer. Al ser más vulnerable, en caso de que hubiera un riesgo, la mujer se protegía y se quedaba en la casa protegiéndose, y el que se exponía era el hombre. Entonces, sí, el hombre era el que estaba en el mundo, pero era el que estaba expuesto. Entonces, en Colombia ocurre eso. La mujer es más vulnerable a la violencia, pero el hombre está más expuesto a la violencia. El hombre está más expuesto a accidentes y el hombre está más expuesto a estrés. Si tú miras los oficios donde hay mayor riesgo de suicidio, están dominados por varones. Los que tienen mayor riesgo de accidente están dominados por varones. Entonces, por ejemplo, en homicidios, por cada mujer que muere asesinada, mueren 11 hombres. El servicio militar es obligatorio para los hombres, pero no para las mujeres. Es decir, los hombres están más expuestos. El resultado de esa mayor exposición del hombre frente a la mayor vulnerabilidad de la mujer es que están muriendo por lo menos de formas no naturales. En homicidios 11 veces más hombres que mujeres, y en accidentes o suicidios 4 veces más hombres que mujeres. Es decir, en temas de muertes no naturales, el ser el fuerte, el duro, que lleva a que el hombre se exponga más, pues está generando unas tasas de mortalidad muchísimo mayores. Fíjate cómo es preferible tener la vulnerabilidad de la mujer que estar tan expuesto como estamos los hombres. Sí, mira que me haces pensar mucho, primero, en que es tan fuerte la biología que todavía tenemos esa diferencia de quién arriesga más sus vidas versus al hombre de las cavernas. Funciona igual, es la misma dinámica, él es el que sale, el que se expone, el que muere. Y también me hace pensar mucho en que realmente no estamos buscando igualdad en todo, ¿sí? Porque no estamos peleando querer esos trabajos peligrosos, porque no estamos buscando ir al ejército, estamos buscando realmente los trabajos de presidentas, de vicepresidentas, de oficinas. Es ahí donde queremos la igualdad, y los trabajos que se exponen menos físicamente. Lo que también me hace pensar que es algo que claramente es de los últimos 200 años después de la Revolución Industrial, porque antes todos los trabajos eran de exponerse, ¿sí? Antes de los servicios, de los bancos, todo era de construir, de carreteras, de hacer edificios, ¿sí? Eran muy fuertes. Entonces, claramente en esa época, pues no queríamos ser parte de la fuerza laboral. Ahora, que ya es más bonito, más simple, menos agresivo, ahí es cuando salimos y decimos, oiga, sí, porque también queremos trabajar. Digamos que si imaginémonos a una pareja típica, papá y mamá. Esta familia, papá y mamá, tienen que repartirse 2 tipos de tareas. Uno, proveer de recursos fuera del hogar
a la familia, y la otra tarea es hacer las labores de cuidado de los niños y preparación de los alimentos, lavado de ropa, o sea, todo lo que es el mantenimiento del hogar y cuidar al abuelito enfermo, todas estas cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? En este momento, el hombre tiene que ser, socialmente, se le impone solamente ser proveedor, es decir, vaya, trabaje afuera y traiga el dinero, y hace muy poquito de estas labores domésticas de cuidado del hogar. Y la mujer tiende a asumir más las labores no remuneradas del hogar y también una porción como proveedora. La CEPAL, digamos, los indicadores de género dicen que más o menos hombres y mujeres en Colombia estamos trabajando lo mismo, las mismas horas. El hombre una gotica más insignificante, pero el hombre proporcionalmente trabaja más como proveedor y menos como cuidador, y la mujer al revés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y yo lo he hablado con gente humilde y gente de varios estratos. Tienen un dilema. Oiga, yo tengo un par de hijos adolescentes. ¿Quién los cuida? Porque los hijos hay que cuidarlos. Pues muchas veces los colegios son solamente medio tiempo, y el otro medio tiempo, ¿quién los cuida? Si no los cuida nadie, quedan en la calle ahí vagabundeando y son pasto de grupos criminales que los fichan. Entonces, muchas veces la mujer dice, bueno, yo trabajo medio tiempo, o si son muy chiquiticos, yo no trabajo y me quedo en el hogar. Y cada familia debe poder construir esa decisión a su libre albedrío. Lo normal que ocurre es que la mujer va a dedicarle más horas al hogar y el hombre más horas a ser proveedor externo. Ahora se sataniza esa diferencia. Entonces el hombre sigue siendo el mayor proveedor externo, y la mujer, si tú miras los datos, está trabajando medio tiempo muchas veces, o tiempo parcial. El hombre trabaja más horas a la semana que la mujer. Entonces, esa es una diferencia fundamental. La mujer tiene la posibilidad de escoger trabajo en la casa, miti, o trabajo como proveedora, y el hombre prácticamente solamente es proveedor, y cuando llega a la casa tiene que colaborar con algunas labores domésticas. Esa es la realidad. Claro, cuando hay una familia monoparental, pues toda esa carga la tiene que asumir solo una persona, y eso es muy duro, y por eso es muy válido apoyar a las madres jefes de hogar, y bueno, también deberían apoyar a los papás jefes de hogar, que no está ocurriendo. Volviendo un poco al tema de trabajo, se mezcla también con lo que veníamos hablando. Al ser el hombre más fuerte, todos los trabajos que implican fuerza y destreza, como la agricultura, mano de obra calificada y mano de obra no calificada, están ejercidos mayoritariamente por varones. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que les gusta competir a la mujer? Por ejemplo, en ventas hay más mujeres que hombres, y a la mujer le gusta competir en estos labores más intelectuales. De hecho, hay un indicador, no, un símbolo de estatus femenino muy famoso, que habla precisamente de ese que no trabajan en temas manuales de fuerza, y son las uñas pintadas. O sea, una mujer con las uñas pintadas es una forma de decir, yo no hago trabajos largas pintadas de mano de obra calificada y no calificada. Entonces nunca va a ocurrir eso. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo dice que las mujeres pueden cargar la mitad que los hombres en pesos. Entonces, si tú tienes que cargar ladrillos en una obra, pues la mujer podrá cargar la mitad de ladrillos que el hombre.